es Lorena Capogrossi, soy doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, soy investigadora del CONICET y trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, que es una unidad ejecutora de CONICET también aquí en Argentina. Hace muchos años que me dedico a analizar, a estudiar y a militar en relación al tema del trabajo y los trabajadores. He sido por muchos años delegada sindical de los investigadores de CONICET. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder participar de este diplomado como docente. Estuve haciendo un trabajo de campo en el aula virtual a partir de la invitación que hizo Hernán en la clase que tuvieron con él a presentarse, y vi que son una cantidad impresionante de personas de todos lados, que fue bastante abrumador verlo, y de trayectorias muy disímiles, que eso, bueno, es todo un desafío también para nosotros que estamos acá, porque significa poner en tensión un montón de cosas en este compartir que les proponemos a partir del diplomado. Me hubiese gustado mucho que cada uno se presente y diga en un segundo el nombre y cuál es su trayectoria, pero me parece que, dado la cantidad que somos, vamos a estar casi una hora con eso. Entonces, me gustaría partir de una pregunta que les voy a hacer, y cuando me vayan contestando esa pregunta, quienes se animen y quienes tengan ganas de contestarla, ahí pueden, en dos palabras, contarme quiénes son. Y la pregunta que les quiero hacer para disparar esta clase, que se llama Delimitación del campo disciplinar y contextualización histórica, principales influencias teórico-metodológicas de la antropología del trabajo, me gustaría que me contaran qué creen ustedes que es que estudia, que analiza, cuáles son las particularidades de la antropología del trabajo. Lo que se les ocurra. Me gustaría sobre todo porque vi que están presentes algunas personas que ya tienen trayectoria dentro de este campo, y me gustaría que me contesten quienes no vienen particularmente de esa disciplina, qué creen que es la antropología del trabajo. Lorena, Mauricio por acá. Mauricio, dale. Sí, yo tiendo a pensar que puede ser como la especificidad de la articulación entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Pero muy centrado en el trabajo de campo, obviamente, y en la experiencia de las trabajadoras y los trabajadores. Perfecto, Mauricio. ¿No me dijiste de dónde venís? Chilito. ¿Quién quiere seguir? Hola, buenas tardes. Eduardo Vargas, desde México. En mi opinión, la antropología del trabajo estudia a las trabajadoras y trabajadores, sus relaciones, el significado que le dan a su propia actividad de trabajar. Creo que algo que me quedó muy marcado es que es desde un enfoque, una aproximación, sobre todo cualitativa, recuperando su voz. Entonces, eso es con lo que me quedo por ahora. Perfecto, gracias. ¿Quién más quiere aportar? Buenas tardes, mi nombre es Federico Tomander, hablo sin cámara porque estoy desde una computadora que no le funciona. Soy trabajador del ANSES desde la República Argentina y vivo en Montegrande, en el conurbano bonaerense. Soy delegado sindical. Y considero que la antropología del trabajo básicamente estudia el trabajo en todas sus dimensiones en relación al hombre o a la mujer
o, digamos, al ser humano en la dimensión humana que el trabajo tiene, más allá del estudio de las relaciones productivas, de las relaciones de consumo y otras disciplinas. Entiendo que hace principalmente foco en el énfasis en el ser humano y los vínculos y, bueno, todo lo que hace al quehacer laboral de los y las seres humanos. Muchas gracias. ¿Quién ¿Puedo más quiere seguir hablar? yo? Dime. ¿Quién? No veo a todos. Ahí está. No tengo cámara en este momento, Karen. pero sí, mi nombre es Karen, soy de Costa Rica. Yo soy recién graduada de orientación y coincido con lo que han dicho los compañeros, ¿verdad? Sobre lo que nos suena, lo que puede ser la antropología del trabajo. Me gustaría añadir que para mí también tendría algo que ver muy de cerca con cómo ha evolucionado el trabajo y la idea que tenemos como seres humanos de esto conforme nosotros mismos hemos avanzado en cultura, en diversificación, en estar en contacto con otras culturas, ¿verdad? Porque conforme ha pasado el tiempo, el mundo se nos ha estado haciendo más pequeño, nos hemos estado acercando los unos a los otros y eso obviamente va a tener alguna afectación en nuestra consideración de lo que es el trabajo y cómo se desenvuelve ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Puedo? No sé quién, a ver. ¿quién está Mariana, hablando? no sé si hay alguien más. Sí, no, yo soy Mariana Mendi de la Universidad de la República de Montevideo. Estoy en Montevideo, pero es nuestra única universidad pública. Y me dedico a la sociología del trabajo. Cuando pienso en antropología del trabajo, por eso también me escribí en este diploma, porque incluso a veces hemos llegado a intercambiar alguna cuestión con Lorena. Me resulta difícil pensarlo y lo que yo pienso es que tiene que ver con la elaboración que del trabajo hace el conjunto de trabajadores y trabajadoras, vinculado a lo subjetivo en relación con las condiciones concretas de trabajo, vinculado a la construcción cultural del trabajo. Eso es lo que me puedo imaginar cuando pienso en antropología del trabajo, que capaz que después lo que vamos discutiendo no coincide nada con mi imaginación, pero bueno, eso es mi idea. Gracias. Gracias, Sí, Mariana. yo quiero agregar un elemento. ¿Quién está hablando? Que Nancy tengo Piedra. 3 pantallas, por eso a veces no sé quién es. Nancy. Sí. Nancy Piedra, de Costa Rica también. Yo soy socióloga y yo pienso que la antropología del trabajo lo que agrega es un elemento que a veces desde la sociología nos cuesta captar, y es una visión más integrada de la persona, retomando lo que es su vida cotidiana, pero también pensando el trabajo desde una perspectiva más amplia, ¿verdad? Es decir, no, qué sé yo, desde la sociología a veces nos concentramos mucho en lo que es el análisis de las condiciones, del empleo y del trabajo en forma específica, pensando más en lo que es el trabajo productivo y no pensando en las otras dimensiones de la vida, que puede incluir trabajo reproductivo, pero también otras experiencias que no las captamos porque no las miramos de pronto como trabajo, pero que son muchas acciones, actividades y tareas que realizan las personas y que tienen valores, y el valor no es solo de carácter económico. Entonces me da la impresión que eso es como lo que agrega la antropología del trabajo. Bueno, buenísimo. Yo lo que les voy a proponer hoy, ¿alguien más quiere decir alguna cosita más? Bueno, yo me animo desde Mendoza, Silvia Moreno. Me parece que lo que agrega la antropología del trabajo a las demás perspectivas, sobre todo sociológicas, es de que parte desde las experiencias de las y los trabajadores, como punto de partida. Muchas gracias. Yo, Gonzalo Ralón, de Buenos Aires. Gonzalo. Quiero decir que me llama la atención que muchos compañeros, compañeras, plantean que como la cuestión de la antropología del trabajo como una diferenciación con la sociología del trabajo, donde en la antropología del trabajo habría una presencia más fuerte de la dimensión subjetiva.
en contraposición con la sociología del trabajo. A mí no sé si me convence esto que están planteando los y las compañeros y compañeras, porque pienso en muchas investigaciones sociológicas que de hecho se concentran en las subjetividades en el trabajo. Entonces, después de todas estas respuestas, que están todas muy buenas, muy interesantes, no sé si tengo más elementos para darme cuenta de qué es lo específico de la antropología del trabajo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? Bueno, esta pregunta disparadora tiene su razón de ser, porque en general cuando estamos tratando de dilucidar qué cosas aborda la antropología del trabajo, se nos presentan un montón de cosas que tienen que ver con el imaginario de uno acerca de la antropología en particular, y un montón de temas que se nos ocurre que puede estudiar la antropología. En la clase de hoy, lo que quiero hacer es marcar como una contextualización, un recorrido histórico, hacer una especie de genealogía para que sepamos cuándo es que las y los antropólogos comienzan a interesarse por estos problemas. En la clase de hoy no vamos a meternos de lleno en la antropología del trabajo latinoamericana, ni en su método, porque eso se va a abordar en las dos clases siguientes, sino que acá quiero como que pensemos en las fuentes, porque un montón de cosas que ustedes vienen diciendo, la relación entre lo reproductivo y lo productivo, la experiencia, la subjetividad, el trabajo cualitativo, un método cualitativo que rescata las significaciones, los valores, una visión integral de la persona, bueno, todo eso de algún modo lo trata la antropología del trabajo, pero tiene un origen, digamos, en algún lado abreva la antropología del trabajo. Lo que quiero que hagamos hoy es como reconstruir esa trayectoria a partir de una especie de historización. No quiero que sean especialistas en los orígenes de la antropología del trabajo y el surgimiento, sino que les voy a dar como pantallazos para que si les interesa profundizar puedan ir a la fuente y puedan buscar toda la información que necesiten. Voy a hacer una presentación de pantalla para guiar, para que les sea más fácil seguirme y no solo escucharme. Díganme si la pueden ver, por favor. En esta primera clase vamos a hacer un recorrido histórico disciplinar, por un lado para pensar cómo se constituyó la antropología del trabajo, o qué laberintos hubo que atravesar para que se conformara lo que hoy en día llamamos antropología del trabajo, y para ver por qué los temas que aborda la antropología del trabajo se van hacia ciertos lugares y no hacia otros. Y en un segundo momento... Estamos viendo la pantalla de tu aplicación de Filminas. Quizá quieras seleccionar la presentación para que se vea solo la Filminas. Como les decía, por un lado vamos a ver este recorrido disciplinar para dar cuenta cómo se constituyó, qué influencias, por qué lugares anduvo o abrevó la antropología del trabajo, y por otro lado, cuáles, muy brevemente, digamos, no vamos a profundizar en cada una de las influencias teórico-metodológicas que ha tenido este campo disciplinar, para, como les decía antes, ustedes, si tienen interés en profundizar en alguna de esas cuestiones, puedan ir a la fuente directamente. Esta es una clase como contextual, digamos, teórica e histórica, digamos. Y en las dos clases que viene vamos a trabajar en la próxima, que va a ser escrita, un poco de a través de qué método o qué aportes brinda la etnografía a los estudios en antropología del trabajo, y en la siguiente sí nos vamos a meter de lleno en los estudios latinoamericanos de antropología del trabajo. Y ahí sí vamos a ver quiénes fueron las principales referencias teóricas de los pioneros de la antropología
latinoamericana del trabajo, quienes iniciaron esta corriente en América Latina y etcétera. Pero esas son clases escritas que van a ver que se van a complementar con esta, van a ir y volver en esas 3 clases hacia un lado y hacia otro. En relación a la bibliografía que tenemos para hoy, tienen 2 textos. Como bibliografía obligatoria tienen el texto, la presentación del Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo que escribimos con Hernán, que no está circunscripto únicamente a lo que yo voy a desarrollar hoy, sino que aborda como muchas más cosas, pero les va a dar un pantallazo general que les va a servir como introducción para todo lo que viene después. Y a la vez tienen como bibliografía complementaria un artículo de José Sergio Leite López, que se llama El trabajo visto por la antropología social, que me parece muy interesante porque a partir de sus investigaciones, Leite López es uno de los pioneros, de los fundadores de la antropología del trabajo latinoamericana. Si pueden, lean sus obras, porque sus 2 tesis, porque son maravillosas. Y este artículo en particular me interesa que lo miren, porque él hace, a partir de sus propias investigaciones, una comparación de sus propias investigaciones, va desarmando, digamos, cuáles han sido sus influencias, cómo nació la antropología del trabajo en Brasil. Y está muy interesante para ver como toda la imbricación de estos 3 grandes bloques que vamos a ver en las clases que me tocan a mí. Bueno. Una cosa que me olvidé de decirles antes es que si me quieren preguntar algo después de esta clase, porque ya no nos vamos a ver personalmente, van a ser clases escritas, si tienen algo para preguntarme, consultarme, necesitan bibliografía ampliatoria, me pueden escribir o al aula virtual o a mi mail, que es lorena.capogrossi@unc.edu.ar. Después se la subo al aula virtual si quieren, o al mail que figura en el aula virtual, que creo que lo pueden ver. Bien, para comenzar me gustaría detenerme en el recorrido realizado por esta disciplina desde el siglo XX, y quisiera hacer una reconstrucción algo genealógica, algo arqueológica de las fuentes en las que abreva. Por un lado, porque creo necesario que explicitemos lo estrechamente ligados que están los problemas que abordamos desde la antropología del trabajo a ciertos acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales, ideológicos, y porque considero que el contexto histórico es siempre fundamental para entender por qué predominan algunos temas sobre otros, por qué hay marcos teóricos que se vuelven relevantes en determinado momento, y cuáles son los actores que irrumpen en el devenir de las sociedades en determinados contextos. Y esos actores que irrumpen en determinados momentos históricos son los que despiertan el interés de las y les investigadores. Me voy a detener a continuación, primero en lo que va a ocurrir de un lado del Atlántico, en Europa, sobre todo, y en África, y en Asia, y en la desintegración del orden colonial, y después me voy a volver hacia América, particularmente Estados Unidos, para que sepan, digamos, cuáles son los primeros intereses que surgen en el ámbito de la antropología en relación al trabajo, y que cronológicamente tienen momentos diferentes. Bueno, el interés de los antropólogos, las antropólogas, les antropólogos por el trabajo va a estar asociado a ciertos procesos que se producen en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y que están vinculados con la resistencia y las luchas por la independencia en África y Asia, y que tienen como consecuencia la descomposición y desaparición de los imperios coloniales europeos. Por un lado, lo que ocurre es que aquellas comunidades y poblaciones locales en África y en Asia se complejizan y se convierten en estados modernos atravesados por relaciones sociales capitalistas,
Y por otro lado, parte de los integrantes de esas comunidades comienzan a desplazarse hacia los centros industriales a través de migraciones, porque a la vez se produce en este momento un fenómeno de desposesión y de proletarización. Esto lo paso muy rápido porque, bueno, tenemos poco tiempo, pero si quieren profundizar hay bastante material en relación a ello. ¿Esto qué va a significar este proceso de descomposición del orden colonial, de surgimiento de nuevos estados, de migraciones, digamos? ¿Qué significa para las y los antropólogos? Va a significar que su objeto tradicional, esas sociedades no occidentales, se transforman bajo la lógica de las relaciones capitalistas. Significa que el modelo de la antropología clásica, basado en el estudio de sociedades lejanas, no occidentales, donde se realizaban largas estancias en el campo, entra en crisis. Todas estas transformaciones en la configuración del mapa mundial van a redefinir los intereses de las y los antropólogos y los van a dirigir hacia otros problemas, entre ellos la incorporación de los integrantes de esas comunidades que antes estudiaban a la sociedad industrial como fuerza de trabajo asalariada. En Inglaterra, esos procesos se van a reflejar en la conformación de lo que se conoce como Escuela de Manchester, cuyo uno de sus representantes principales es McLuhan. Y esa Escuela de Manchester centró sus estudios en los procesos de cambio social de las ex colonias británicas en África e incorporó la idea de conflicto en sus análisis. Para analizar este proceso, Georges Balandier, en su teoría de la descolonización, lo que va a sostener es que los colonizados o los ex-colonizados, mejor dicho, irrumpen en la historia y obligan a las y los antropólogos a salir y reconstruir las comunidades para poder aprender y explicar esos procesos de cambio social que son consecuencia de la independencia de las colonias. Pero ¿qué pasa? A estos países que se independizan de las metrópolis se les van a presentar un montón de problemas nuevos. Por ejemplo, las diferencias en el acceso a los recursos. Estas desigualdades van a tener expresión, por ejemplo, en la acuñación del término tercer mundo, que va a dar cuenta no solo de una diferenciación política de los bloques comunistas y capitalistas constituidos después de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría, sino también el término tercer mundo va a hacer referencia a las dificultades económicas que encuentran estos nuevos estados para alcanzar niveles de renta semejantes a los de las metrópolis. Ese contexto, este contexto de desintegración del mundo colonial, de constitución de nuevos estados, de diferenciaciones, es lo que va a posibilitar el surgimiento de una serie de investigaciones y análisis que buscan explicar las causas del subdesarrollo y de las desigualdades, y de las cuales la antropología no fue ajena. Para la antropóloga española Dolors Comas d'Argemir, la convergencia tanto de las transformaciones contextuales como de esas nuevas inquietudes intelectuales que surgen en este momento va a permitir la emergencia de dos tipos de análisis dentro de la antropología. Por un lado, van a surgir aquellos análisis que critican a la antropología por su rol durante el proceso colonial, y ahí tenemos análisis como el de Joseph Llovera, por ejemplo. Y después van a surgir
investigaciones donde se critican viejos conceptos y teorías antropológicas, y entre estos investigadores aparece una gran cantidad de personas que buscan revisar las categorías utilizadas por Marx y Engels en sus análisis. El objetivo de esta revisión es dar cuenta con mayor rigor teórico los procesos de formación y transformación de los modos de producción a escala mundial. En esa búsqueda de estos autores aparecen dos categorías que se consideran centrales y que se revisan. Una de esas categorías es la de modo de producción y otra de esas categorías es la de formaciones económico-sociales. Marx nunca se preguntó, nunca desarrolló plenamente ni dio una definición acabada acerca de estas categorías. Entonces lo que hacen estas autoras, estos autores, es rastrear en sus obras esas referencias y tratar de constituir un nuevo corpus teórico. Estos autores consideran necesaria una relectura crítica de las concepciones evolutivas de la historia que había legitimado también en el marco de la Guerra Fría la Academia Soviética, donde el socialismo real, entre comillas, era el máximo escalón evolutivo de la sociedad. La redefinición de estas categorías también son resultado de una serie de preguntas que comienzan a hacerse las y los antropólogos acerca de las sociedades que analizan y acerca de las transformaciones que se producen dentro de sus propias sociedades en el marco de estos cambios. En relación a los nuevos estados que aparecen luego de la desintegración del orden colonial, las preguntas van a girar en torno a si estos nuevos estados son sociedades capitalistas o no capitalistas, cómo se produce el paso de un modo de producción a otro, si se preguntan si el capitalismo destruye otros modos de producción. Y en el caso de sus propias sociedades, se van a preguntar qué ocurre dentro de las fábricas a partir de la llegada de los migrantes, cómo emerge la desigualdad en el trabajo, cuál es la relación entre las esferas de la producción y la esfera de la reproducción, entre muchas otras preguntas que se hacen. Para responderlas, podemos sintetizar que sean tres grandes tipos de análisis. Por un lado, los análisis marxistas estructuralistas, donde tenemos representantes como Maurice Godelier o Manuel Terray. Por otro lado, los análisis que buscan dar cuenta de las relaciones y los cambios que el capitalismo introduce en las sociedades estudiadas por les antropólogos. Y por otro lado, análisis que hacen de la militancia su leitmotiv y están influenciados por las ideas de lo que se conoció como operaísmo italiano y culturalismo británico. En el caso de los primeros, de los antropólogos marxistas estructuralistas, ellos van a ver a las sociedades primitivas, lo digo entre comillas, como relictos o supervivencias de modos de producción anteriores al capitalismo. No ven esas sociedades como resultado de la historia particular del desarrollo de la producción del capital a escala mundial. Y la crítica que se les hace es que tienden a perpetuar ciertos prejuicios etnocéntricos de los programas antropológicos clásicos que pretendían descubrir supuestos estadios originarios del hombre y de la sociedad. El segundo grupo de antropólogos busca constituir una teoría y un método que dé cuenta de las relaciones y las transformaciones que surgen de la vinculación entre prácticas e instituciones sociales tradicionales o no occidentales con la dinámica de expansión capitalista a nivel mundial. Entre esos análisis del segundo grupo, algunos como Claude Meillassoux, Roger Bartra, Ángel Palem, Samir Amin, buscan desarrollar el concepto de articulación entre modos de producción.
¿qué van a considerar estos antropólogos? Van a considerar que a pesar de la existencia del colonialismo y del imperialismo, las leyes o las lógicas capitalistas no se imponen mecánicamente ni destruyen de manera automática otros modos de producción. El arquetipo de esta propuesta de articulación de los modos de producción es un texto de Claude Meillassoux que se llama Mujeres, Graneros y Capitales, que es un texto muy clásico y que se da en muchas carreras de antropología. Le recomiendo leerlo porque es muy interesante. Y el eje de su propuesta es la transferencia de valor que se realiza entre el sector doméstico y el sector capitalista. Él va a sostener, Meillassoux va a sostener en este análisis que el enriquecimiento de los países imperialistas proviene, tiene su base en la explotación de los trabajadores del sector doméstico de los países subdesarrollados. Y no es producto del intercambio desigual como sostienen otros teóricos como Samirani. La clave para Meillassoux está en pensar cuáles son las condiciones en las que se reproduce la fuerza de trabajo en el sector doméstico y que permite a los países imperialistas pagar bajísimos salarios. Esto es una síntesis muy escueta, digamos, del planteo de Meillassoux. Si quieren un mayor desarrollo, van a la fuente. Y el tercer grupo, que es el que me interesa que veamos con mayor profundidad, está constituido por dos movimientos intelectuales y políticos estrechamente relacionados, que van a ser como la cantera de donde surgen marcos teórico-metodológicos y enfoques dentro de los estudios sociales del trabajo y que tienen una profunda influencia dentro de la antropología. No necesariamente quienes pertenecen a este tercer grupo son antropólogos, pero sí me interesa considerarlos por esto que les digo, porque son cantera teórica, metodológica y política, de donde la antropología del trabajo va a tomar un montón de elementos. Esos dos movimientos que les decía, que constituyen este tercer grupo, son por un lado el operaísmo italiano y por el otro lado las investigaciones y análisis que se producen en torno al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, también conocido o popularmente conocido como Escuela de Birmingham. En relación al primero, disculpen, voy a tomar un poquito de agua porque tanto hablan. En relación al primero, podemos decir que a comienzos de la década del 60 va a aparecer en Italia un movimiento político e intelectual que reúne a diferentes críticos que buscan evitar caer en la trampa, y esto lo estoy citando, caer en la trampa del neutralismo ideológico de las ciencias sociales, y que van a criticar a la sociología como una ciencia al servicio del capitalismo, que busca dividir y separar a la clase obrera. En ese marco, el operaísmo hace su aparición a partir de la publicación de una revista que se llama Quaderni Rossi y que fue fundada por Raniero Pansieri. Y esa revista es una palestra que significó el renacimiento y la revisión del marxismo en Italia, pero por fuera del Partido Comunista Italiano. Ellos van a plantear, los operaístas italianos van a plantear la necesidad de estudiar la condición obrera, haciendo hincapié en cuáles son los elementos que se ponen en movimiento dentro de las fábricas y que permiten hablar de un rechazo al trabajo. Y esta fijación, digamos, por estos temas, tienen que ver con ciertos movimientos que se están produciendo en este momento dentro de las fábricas italianas, sobre todo en la Fiat, radicada en Mirafiori, en Turín.
El principal propósito de los operaístas es cartografiar la fábrica buscando la emergencia de nuevas figuras obreras y cartografiar sobre todo aquellos aspectos subjetivos y subversivos de esta clase obrera que se está moviendo en Italia. Y esos aspectos subversivos son aquellos que se vinculan o que se clasifican como de rechazo al trabajo. Y esa cartografía se va a realizar a través de lo que ellos llaman encuesta obrera. Y lo que busca esa encuesta obrera es registrar cuáles son los cambios en la composición de la clase obrera de ese momento en Italia. Lo que nos importa tener presente de los operaístas italianos es que fueron los primeros en reconocer la emergencia de un sujeto, para ellos potencialmente subversivo, al que llamaron el obrero masa. Cuando analizaban las transformaciones ocurridas en la composición de la clase obrera, los operaístas señalan que lo que está ocurriendo es una transición. Es el paso de la centralidad del obrero profesional, o sea, el obrero profesional que tiene cierto margen de injerencia en el proceso productivo a medida que maneja una serie de conocimientos técnicos y habilidades, y que se va a pasar de ese obrero profesional hacia la prevalencia de lo que llamaron obrero masa, que es un trabajador o una trabajadora, o un trabajador no calificado, es un simple engranaje de la cadena de montaje. Este análisis va a encontrar sustento empírico en las características que comienzan a tener las luchas obreras que empezaban a surgir a principios de los años 60 y que se generalizaron con posterioridad, y que estaban protagonizadas por trabajadores jóvenes, en su mayoría migrantes, recientemente contratados, débilmente integrados a los sindicatos italianos y que estaban ubicados en los escalafones más bajos de la jerarquía obrera. Ahora bien, estas preocupaciones teóricas se traducían en investigaciones, en el esfuerzo de los operaístas para conocer en detalle la nueva condición obrera en la cual se estaba gestando este nuevo actor que ellos identificaban. Pero para sostener ese esfuerzo de investigación y articularlo con el trabajo político, también van a elaborar una propuesta metodológica llamada conricerca o investigación compartida. Esa conricerca implicaba una relación entre los investigadores, las y los investigadores, y las y los obreros, que permitiera un conocimiento preciso y profundo sobre la clase y a la vez impulsara la toma de conciencia de estos últimos. El operaísmo italiano va a sentar las bases para una propuesta de inversión metodológica, le dicen ellos, que en sus propias palabras fue o significó una revolución copernicana. En síntesis, para los operaístas u obreristas, también van a escucharlo nombrar con esa palabra, entender las lógicas del capital suponían primero entender las luchas de clase y en particular la constitución y la conformación de la clase trabajadora. En ese sentido, los operaístas van a restablecer una lectura de las lógicas del capital, impugnando los análisis del Partido Comunista Italiano y de los sindicatos hegemónicos del momento. Ellos van a decir que no solamente las transformaciones del capitalismo determinan la conformación de la clase en sí y de la clase para sí,
sino que esta composición de la clase trabajadora impacta directamente en el capital, como forma y como relación de poder. Lo que me interesa que retengan es esta propuesta del operaísmo, esta propuesta metodológica del operaísta, porque va a estar presente, si bien no con este nombre quizás, sí va a estar presente a lo largo de las primeras investigaciones, sobre todo de antropología del trabajo en América Latina. Y eso lo van a poder identificar si tienen en su cabeza estas ideas de la investigación colaborativa, de la búsqueda de entender la composición de la clase obrera. Por otro lado, y pasando a Inglaterra, aquí se va a producir otro movimiento teórico y político que tiene enorme influencia, no solo en la consolidación de los estudios culturales en general, sino también en los abordajes sobre el movimiento obrero y en las etnografías sobre las y los trabajadores en particular. Y estamos haciendo referencia a esto que les decía, que se llama Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, también conocido como Escuela de Birmingham. Para indagar en los aportes de esta escuela, es necesario considerar la obra de dos pensadores. En realidad son más los que la componen, pero a mí me interesa a los fines de que pensemos a dónde abreva teóricamente la antropología del trabajo. Me interesa que veamos los aportes de dos pensadores particularmente. Uno es Richard Hogarth y otro es Edward Thompson. En el año 1957, Hogarth publica La cultura obrera en la sociedad de masas. Perdón, voy a tomar agua nueva. En ese libro, que se los súper recomiendo, es una obra maestra, Hogarth analiza la influencia de la cultura entre los y las trabajadoras de la región industrial de Leeds, Hull y Sheffield, al norte de Inglaterra, entre los años 1930, o sea, post-crack del 29, y 1950. Si desglosamos este libro, vemos que en realidad es una etnografía que realiza Hogarth sobre sí mismo y sobre sus orígenes como integrante de una familia trabajadora o de una familia operaria de esa región. Es central el análisis de Hogarth porque abre el espacio, esta forma de trabajar abre el espacio hacia otras formas de observación de las clases trabajadoras. En esa etnografía, Hogarth va a ubicar lo familiar y lo local como elementos centrales en la formación de la visión del mundo de estos sectores. Y esto se va a oponer como a aquella idea en boga en ese momento de un obrero abstracto que es agente de la historia. Y Hogarth va a decir que las personas de la clase trabajadora, las personas de carne y hueso, rara vez se interesan por teorías o movimientos. Y que las ideas y los movimientos o las ideas políticas solo motivarían a estas personas si son concretas y si se plantean desde lo personal. Lo que hace Hogarth es recuperar las postales, las meriendas, las cenas de pescado y papas fritas. Él va a describir todos esos elementos de la cultura popular, de la cultura obrera, las revistas femeninas, todo eso que se mueve en torno al hogar de los y las trabajadoras. Y él va a observar también los cambios que se producen de manera vertiginosa en estas comunidades a partir del aumento del poder adquisitivo una vez pasada la post-crisis del 30, digamos, en la sociedad de masa. Y va a decir que ese aumento del poder adquisitivo ve con preocupación en ese momento, que ese aumento del poder adquisitivo conduce a nuevas divisiones
de clase. Pero ahora esas nuevas divisiones de clase van a estar basadas en el gusto y en la receptividad a cierto tipo de productos culturales que son fomentados por unos personajes que cobran relevancia en este momento, que son los estudiosos del mercado. Para Hogarth, los publicistas de masas de estos años son quienes fomentan la creación de una cultura de masas que está haciendo desaparecer en ese momento a la cultura urbana, a la cultura de la gente, a la cultura obrera. Esa cultura urbana, ese concepto de cultura urbana es muy fuerte en él y se va a repetir, revisitado en los estudios de antropología del trabajo, con otros nombres quizás. Esa cultura urbana que analiza Hogarth es la que toma forma en las relaciones que se producen en los clubes de compra, en los almacenes del barrio, en las bibliotecas públicas, en las excursiones, y a la vez está constituida por aquellos principios comunes o compartidos entre estos sectores acerca de lo que está bien, de lo que es natural, de lo que es bueno en la vida. Y pese a que él ve que se transforma vertiginosamente esta cultura urbana, esta cultura popular, esta cultura obrera, él no va a abandonar nunca una idea central que tiene, y es cierta sobrevaloración que existe acerca de la influencia de estos nuevos productos de la industria cultural sobre las clases trabajadoras. Y va a decir, y le cito porque es muy interesante como lo dice, no conviene olvidar nunca que estas influencias culturales inciden de manera muy lenta sobre la transformación de las actitudes y que están neutralizadas a menudo por unas fuerzas más antiguas. Porque la clase trabajadora tiene una capacidad natural para adaptarse a los cambios, asimilando lo que le gusta de lo nuevo y pasando por alto el resto. Esta capacidad de agencia de las personas que recupera Hogarth en su libro, en su etnografía, la idea de resistencia y ese centrarse en lo cotidiano, son cosas que luego son recuperadas por algunos análisis de antropología del trabajo, incluso en la actualidad. Otro integrante que me gustaría traer hoy de la Escuela de Birmingham es nuestro querido, digo porque soy historiadora de grado, nuestro querido Edward Thompson, o también como E.P. Thompson. Él va a sostener que su preocupación principal es abordar el silencio de Marx acerca del sistema de valores y de las mediaciones de tipo cultural y moral de las clases trabajadoras. El análisis de Thompson se plantea como algo alternativo no solo a la historia academicista de ese momento, sino también a cierta historiografía marxista que va quedando como muy rígida para algunas cuestiones que a Thompson le interesan analizar. El punto de partida de los análisis de Thompson es la experiencia humana. Él dice que se propone rescatar al humilde tejedor de medias, al jornalero ludita, al obrero de los más anticuados telares, al artesano utopista y hasta el frustrado seguidor de Joanna Southcott. Rescatarlos de una posteridad demasiado condescendiente. Con su libro, La formación de la clase obrera en Inglaterra, son recuperadas las experiencias subyacentes en la historia. Y en esas experiencias, esta idea de experiencia es muy fuerte y esta idea de experiencia es la que vamos a recuperar también luego. Y en esas experiencias que recupera Thompson en la formación de la clase obrera, lo cotidiano se va a expresar en intereses, en tradiciones, sistemas de valores, que definen a una clase, va a decir Thompson, a partir de la disposición a comportarse
como una clase definiéndose a sí misma en sus acciones y en su conciencia en relación a otros grupos de personas. La clase para Thompson va a estar asociada a la experiencia de las personas. El aporte que hace este historiador es acentuar las vivencias en las que se encuentran inmersos los sujetos. Retengan también esta idea porque cuando lean la clase siguiente, la clase escrita, la van a encontrar nuevamente a esta idea de recuperar las vivencias en las que se encuentran inmersos los sujetos, pero abordadas desde la metodología, porque hay muchos antropólogos, que van a plantear metodológicamente esta idea de la irrupción del sujeto en las investigaciones y cómo dialogar con esa irrupción. En Thompson, siguiendo con Thompson, cobra relevancia lo cotidiano también, al igual que con Howard, y lo cotidiano va a remitir al entramado no solo de las relaciones productivas, sino también lo cotidiano en Thompson remite no solo al entramado de relaciones productivas, sino también a formas compartidas entre las clases populares de entender la realidad. Los niveles de conciencia de la clase trabajadora, en tanto, se van a sobreponer a las condiciones de vida, destacándose lo valorativo, las significaciones, las experiencias y las prácticas frente a lo productivo. Ese viraje hacia lo cultural como alternativa al materialismo histórico en boga de ese momento significa diluir un poco los condicionantes, no que desaparezcan, sino que se diluyan un poco los condicionantes económicos y destacar aquellos elementos familiares, educativos, urbanos, festivos, morales, etc. Se impulsa lo subjetivo con Thompson. La conciencia popular y la conciencia de clase obrera se hacen como equivalentes o se imbrican y a la vez la memoria colectiva, la memoria de estas clases se vuelve práctica cotidiana. Thompson no va a olvidar tampoco que la cotidianidad popular se construye a través de resistencias también y oposiciones. Y esta es otra idea fuerte dentro de estos análisis que nos interesa tener presente y recuperar. La estructura del libro, La formación de la clase obrera en Inglaterra, está dividida así. En la primera parte se explica la cultura política y las tradiciones de lucha frente a la industrialización. La segunda parte se va a centrar en la cotidianeidad a través de una multiplicidad de aspectos de la vida, como son la vida en comunidad, el ocio, la familia, y a la vez nuevas formas de explotación que surgen en ese momento. Y en la tercera parte, Thompson sitúa la nueva cultura política y de lucha que desarrolla la clase obrera. Teniendo eso en consideración, y todo lo que hemos descrito hasta aquí, podríamos decir que la cotidianeidad comprende para Thompson estas cuatro cosas. Por un lado, el sujeto y sus experiencias más habituales y constantes. Por otro lado, las mediaciones simbólicas e imaginarias que en forma de tradiciones influyen en las actitudes, en las vivencias, en las experiencias de las personas. Las formas de vida y sus transformaciones en un periodo temporal específico son estudios situados. Y las resistencias y las disidencias que ante la dominación defienden la cultura popular, la cultura de los trabajadores, la cultura obrera, la cultura urbana. Con Thompson, sintetizando con Thompson y con Hogarth, sobre todo, la cultura popular y lo cotidiano pasan a ser un tema central de investigación durante este periodo. Para ellos, la lucha de clases va a ser al mismo tiempo lucha entre culturas de clases. La gran novedad de estos estudios culturales que surgen a partir de las investigaciones de la Escuela de Birmingham está en la búsqueda de explicación de los muy variados elementos
que articulan la cotidianeidad en la primera formación de la sociedad industrial y su transición y su evolución hacia lo que fue luego la sociedad postindustrial. Lo cotidiano se constituye, digamos, en el núcleo fundamental para caracterizar esas dinámicas colectivas que se producen por entonces. Bien, hasta aquí tenemos qué pasa, digamos, en este largo recorrido histórico, tenemos qué pasa a partir de ese momento que les señalé al principio, que es el proceso miren hasta dónde hemos llegado, de descolonización e independencia. Ahora nos vamos a mover hacia el otro lado del Atlántico y vamos a ver qué pasa en América, particularmente en Estados Unidos, porque los recorridos son completamente distintos. Pero también van a tener influencia en los estudios de antropología del trabajo. En Estados Unidos, la temática del trabajo industrial fue abordada mucho antes por los antropólogos, y ese abordaje tiene relación con la necesidad de construir saberes técnicos acerca de problemáticas como la productividad, los límites, las potencialidades de la gestión empresarial y de las relaciones interpersonales adentro de la fábrica. No olvidemos que a principios del siglo XX está en boga la cadena de montaje, la producción en serie y la implementación del cronómetro dentro de las fábricas, lo cual revoluciona la forma de organización del trabajo y la producción y la vida y el consumo de las y los trabajadores. Perdonen, voy a tomar agua de nuevo. Es a raíz de este contexto de consolidación, digamos, del Fordismo, del Taylorismo en las fábricas, cuando se realiza un experimento que se conoce por entonces como experimento Hawthorne y que tiene lugar entre 1927 y 1932. Y lo lleva adelante el psicólogo y sociólogo Elton Mayo, quien realiza una serie de pruebas dentro de la Western Electric Company en Illinois. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Es analizar cuáles son los efectos que tiene el ambiente de trabajo sobre la productividad de las y los trabajadores. Elton Mayo en ese entonces es el director del Departamento de Investigación Industrial de la Universidad de Harvard, y lo que va a hacer en esta fábrica es dividir a los trabajadores en grupos y someterlos a una serie de pruebas, donde se busca observar de qué manera la monotonía, los cambios en la iluminación o la satisfacción laboral influyen en el aumento o en la disminución de la productividad dentro de la fábrica. Por ejemplo, separan un grupo de trabajadores y les mejoran la iluminación y controlan si esa mejora de la iluminación aumenta la productividad. A otro grupo de trabajadores les aumentan el sueldo, les permiten descansos dentro de la jornada laboral y les permiten opinar acerca de esos cambios que se introducen. Bueno, ese otro grupo de trabajadores tiene otro tipo de respuestas. Mayo concluye, después de este experimento, que los incentivos económicos por sí solos no mejoran la productividad, pero sí la preocupación o el interés por la opinión de los trabajadores. Más allá de los resultados de este experimento, lo que nos interesa rescatar aquí es que constituye la primera incursión importante de la antropología en el estudio de una gran empresa industrial. Este experimento fue el origen de lo que se conoció como Escuela de Relaciones Humanas y da lugar a partir de las décadas del 40 y del 50 a un profundo interés por parte de un grupo de antropólogos y antropólogas
e investigadores sociales norteamericanos por estudios de este tipo. Uno de esos antropólogos, que se llama Lloyd Warner, que fue consultor en el experimento Hawthorne y fue discípulo de Radcliffe Brown, de Malinowski, sugiere, en línea con sus maestros funcionalistas, que los grupos de trabajadores podrían ser analizados como pequeñas sociedades y podían ser estudiados con los métodos de la antropología, a través de la observación propia del trabajo de campo etnográfico. Entonces era en este contexto de desarrollo del Fordismo, de la cadena de montaje, de incorporación del cronómetro en la fábrica, cuando una invención creada en un laboratorio de otra disciplina, que en este caso sería la psicología, en ese laboratorio los y las antropólogas comienzan a interesarse por este tipo de análisis. Y así surge lo que es denominado la antropología industrial o de la empresa. Durante estos años, a raíz de este nuevo interés de los antropólogos por este tipo de estudios, se constituye también el Comité de Relaciones Humanas en la industria de la Universidad de Chicago, y será también en este momento cuando este antropólogo que les nombraba antes, Lloyd Warner, y otro antropólogo de apellido Garner, fundan la Social Research Incorporated, a través de la cual van a firmar contratos con diferentes empresas para realizar investigaciones de antropología industrial aplicada, mediante el uso de técnicas propias de la antropología, como la observación directa y las entrevistas en profundidad. Con estas consultorías, estos antropólogos ayudan a clientes empresariales a resolver problemas específicos dentro de las fábricas, especialmente aquellos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con los cambios que se introducen en la producción y en la organización del trabajo. Los temas relevantes en este momento van a estar centrados en el impacto que tienen la técnica, los procesos y las relaciones humanas en la cultura del trabajo, en la capacidad de los y las antropólogas para interactuar con las personas y describir las dinámicas y culturas de cada grupo dentro de la fábrica. De este modo, a principios de la década del 50, al principio de la década del 50, no era arriesgado afirmar que la antropología podía llegar a constituir como una referencia de primer orden dentro de este terreno de investigación. Pero esta perspectiva, defendida por la Escuela de Relaciones Humanas, que se va a caracterizar por un enfoque como desde arriba hacia abajo, aliada con los intereses empresariales y con una óptica empresarial, va a entrar en crisis a principios de la década del 60 porque resurge en los Estados Unidos un interés la antropología vuelve a un interés clásico por sociedades alejadas en el tiempo, alejadas en el espacio, sociedades exóticas. Y se produce cierto desprestigio del trabajo de campo realizado en las propias sociedades. Eso, sumado a los cuestionamientos que empiezan a surgir de otro grupo de antropólogos por esta asociación entre los antropólogos de la empresa y los intereses corporativos, digamos, es que durante la década del 60 es como que desaparecen este tipo de análisis dentro de la academia. Va a haber que esperar recién hasta las décadas del 70 y del 80 para que me salté tanto hablar me salté una diapositiva. Va a haber que esperar a las décadas del 70 y el 80 para que resurja este interés por los temas dentro de la antropología, pero ya no va a estar circunscrito solo a los Estados Unidos, sino también que se va a
extender a el resto de Latinoamérica, como vamos a ver en la clase número 5 de este módulo. Esas investigaciones de esta segunda etapa, de este resurgimiento, se van a centrar en las transformaciones que experimentan distintas comunidades como consecuencia de los procesos de industrialización, y van a buscar explicar los cambios que son resultantes de la expansión de las lógicas capitalistas en las comunidades. Ejemplo de este tipo de análisis son los textos de Jung Nash, por ejemplo, o las investigaciones de Burawoy sobre el consentimiento en la producción. Para cerrar, no quería dejar de señalar que muchas otras pensadoras y pensadores, intelectuales, investigadores, que fueron atravesados por acontecimientos como la Guerra Civil Española, las guerras mundiales, las persecuciones del nazismo, el Mayo francés, etcétera, 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 trascendieron los métodos de observación directa para vivenciar en carne propia lo que experimentaban los y las trabajadoras en las fábricas. Me interesa traerlos porque también estos trabajos van a estar presentes en todos los análisis de antropología del trabajo latinoamericana, en sus pioneros y posteriormente. Y si bien no los podemos desarrollar aquí, porque si no sería demasiado larga esta clase, no los quiero dejar de nombrar para que si están interesados vayan, busquen, lean y discutan en los foros o los incorporen a sus investigaciones. Entre esas personas que buscan vivenciar la experiencia obrera, tenemos a Simone Weil, por ejemplo, que en la década del 30 se emplea en la fábrica francesa Renault, y ahí, según sus palabras, recibe la marca del esclavo. Y emplearse en la fábrica Renault le va a permitir a ella reflexionar en torno a la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, por ejemplo, en torno a las condiciones a las que son sometidas las y los trabajadores y los obreros en sus lugares de trabajo. La condición obrera, que así se llama su libro, es producto de esas vivencias dentro de la fábrica, es producto de esas jornadas agotadoras que vive la investigadora trabajadora, es producto del registro de gestos de sus compañeros, de los capataces. Este libro es un registro, es una etnografía, un registro, una etnografía, una vivencia de los ritmos implacables de la fábrica sobre los cuerpos de las y los trabajadores. Otro investigador que emula a Weil es Robert Linhart. Robert Linhart, años después, en 1967, repite esta experiencia que les nombraba recién, pero en la Citroën de París, se emplea en la Citroën, y él sostiene que contempla por dentro la fábrica y describe esta automotriz como una fábrica de devorar migrantes. Y en este monstruo devorador de migrantes, el trabajador y la trabajadora solo deben conformarse con sobrevivir. Sus impresiones quedan reflejadas años después de que se emplea en la fábrica en un libro que se llama De cadenas y de hombres, que también es hermoso ese libro, se los recomiendo. Es hermoso y terrible, hermoso como está escrito y la emoción con que describe un montón de cosas, y es terrible lo que describe a la vez. El libro fue publicado por primera vez en 1978. Y en el libro va describiendo el impacto que tiene la cadena de montaje sobre los cuerpos y las vidas de las y los trabajadores. Y a la vez también reconstruye los intentos de resistencia dentro de la fábrica y los intentos de organización dentro de la fábrica, de las que él participa también.
Es hermoso ese libro, así que también se los recomiendo. También tenemos el libro Trabajo y Capital Monopolista de Harry Braverman, que fue editado por primera vez en Estados Unidos en 1974. Y ahí con ese libro él entra en una disputa con las corrientes predominantes en los Estados Unidos en ese momento. Y esas corrientes que se ubican dentro del lado de los intereses empresarios argumentan que los desarrollos tecnológicos van a tener consecuencias positivas sobre los espacios de trabajo al facilitar una mejor organización. Lo que propone Braverman en su libro es situar la mirada en esas estrategias de dominación y explotación de las administraciones empresarias, haciendo hincapié en las formas de control que se desarrollan dentro de la fábrica y que buscan encauzar a los trabajadores en pos de los objetivos de la producción. Enmarcados también en esta línea, no quería dejar de mencionar dos etnografías. Una es la de Beverly Skeggs, que se llama Mujeres respetables, clase y género en los sectores populares, y el libro Aprendiendo a trabajar, cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera, de Paul Willis. Ambos son muy interesantes. El de Beverly Skeggs, una parte del libro de Beverly Skeggs la vamos a ver en la clase que viene, en la clase escrita, porque ella hace un planteo metodológico muy interesante. Allí, en ese libro es que se van a enfocar en la respetabilidad a partir de una etnografía que realiza entre mujeres que se inscriben en unos cursos sobre cuidados, también en Inglaterra. Y ella va a decir que la respetabilidad es una preocupación de aquellos que no son considerados, la búsqueda de respetabilidad es una preocupación de aquellos que no son considerados respetables. Ella dice que las personas no se ocuparían de buscar respetabilidad si las clases trabajadoras no hubiesen sido catalogadas a lo largo del tiempo como sistemáticamente peligrosas, contaminantes, amenazantes, no dignas de respeto. A lo largo de la etnografía va tratando como de dilucidar esta búsqueda de respetabilidad por parte de esas mujeres que son sus interlocutoras en los análisis que realizan. Por otro lado, y para ir finalizando, el texto de Willis, Aprendiendo a trabajar, en ese texto Willis analiza el recorrido que hacen los jóvenes de clase trabajadora en su transición desde la escuela hacia sus primeros empleos. Y los dos grandes ejes que va a analizar en esa etnografía son, por un lado, algo que llama formas culturales de oposición, que llevan adelante determinados jóvenes de clase obrera, y que después se van a reproducir, esas formas culturales de oposición, se van a reproducir al insertarse en el mercado laboral. Y por otro lado, el otro eje que analiza son la racionalidad y la dinámica de los procesos culturales y la forma en que esos procesos culturales contribuyen a algo que llama cultura de la clase obrera en general y al mantenimiento y la reproducción del orden social en particular. Bueno, en fin, este recorrido histórico y académico por las principales corrientes que influyeron en los estudios de antropología del trabajo, me interesaba desarrollarla para que tengamos presente de qué manera, eso que les decía al principio, de qué manera el contexto social, político, económico y cultural va marcando la relación entre problemas, teorías y metodologías que las y los investigadores del trabajo jerarquizan en distintos momentos históricos. Voy a dejar de presentar ahora. Espero que no les haya resultado agotador la exposición. Y para cerrar, me gustaría que, teniendo presente esto que desarrollé ahora, y que les dio algunas puntas para profundizar como en las fuentes de la antropología del trabajo,
que pensáramos de nuevo cuáles les parecen que han sido los recorridos de la antropología del trabajo latinoamericana, en función de esto que les cuento ahora. ¿Cuándo les parece que surge? ¿Cuáles serían sus posiciones teórico-metodológicas y cuáles son sus conceptos principales? No lo voy a desarrollar hoy, pero quiero que lo empecemos a enunciar, que ustedes empiecen a enunciarlo en función de todo esto que les describí hasta ahora, para que después lo puedan ver en las clases escritas que sigan. Les doy la palabra porque hablé muchísimo, me duele la garganta. ¿Quién quiere? Pueden opinar, contarme qué les pareció la exposición, si les sirve, si no, también no es necesario que se circunscriban a las preguntas. ¿Nada para decir? Bueno, hola Elizabeth de México. Elizabeth. De lo que he observado en México, en cuanto a antropología del trabajo, ha tenido mucho impacto la escuela inglesa en cuanto al estudio de la vinculación entre cultura obrera, cultura popular, para la construcción de subjetividades y de reconocimiento y construcción de la clase obrera. O sea, esta aproximación ha sido de bastante utilidad. Ha habido mucho impacto de los estudios de E.P. Thompson y de Howard, entonces son fundamentales. Y ya en un sentido más práctico me parece fundamental haber retomado en específico una explicación sobre la escuela italiana y justamente la escuela inglesa, porque creo que sí aportan elementos metodológicos fundamentales para ampliar la visión de la antropología del trabajo. O sea, es decir, no solo dejarlo a la relación entre producción y reproducción o la forma en que las y los trabajadores construyen sentido, sino también retomar cómo esas construcciones de sentido impactan en la forma en la que se constituyen las sociedades actuales, en la que las y los sujetos deciden tomar acción, y lo que vimos el otro día también, los sentidos que se da a la definición del trabajo. Entonces, en lo particular, me gustó mucho la sesión de hoy y sí me parece que se retoma un esbozo que nos permite también tener nuevas herramientas para la reflexión y para el análisis. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Se les hizo larga? Bueno, dale. No. ¿Qué tal, Federico? De vuelta. Acuérdense Estoy que sin cámara. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, bueno, Federico. No, dos o tres cosas que me quedaron ahí o que me fueron resonando a medida de que iba escuchándote. Bueno, primero justamente incluso antes de anotarme en la diplomatura, estaba leyendo el libro de Simone Weil, que es La condición obrera, así que es duro también, como dijiste del otro del Injar, es duro porque es muchos tramos de difícil asimilación. Pero bueno, para no seguir con ese tema, lo que me resultó muy interesante, y yo la diplomatura la estoy haciendo pensando con la mentalidad de construcción de poder sindical, de poder popular, de organización, digamos, sindical, gremial, ¿no? Así me anoté y la idea, los textos que leí, la clase que estoy escuchando, voy tratando de desentrañar con esa idea. Y ahí me quedó la cuestión de la cultura de masas y la cultura popular. Eso me quedó ahí, como creo que hiciste una cita de Thompson o de Hugar, alguno de los dos, cuando dice, bueno, todo lo que entra de la más media a los sectores populares o la clase obrera, no todo queda tan sencillo, sino que hay como un filtro, ¿no? Y bueno, me quedó esa idea como para poder articular, porque muchas veces pasa esto, cuando uno está en una asamblea o tratando de construir, digamos, la identificación de los sectores populares o de los laburantes, los y las laburantes, queda esto, ¿no? Como
cómo romper esa atomización a la que nos somete, digamos, el trabajo, el premio, el incentivo. Bueno, y me parece que ese podría llegar a esos textos que trabajaste, sobre todo el operaísmo italiano para acá, pueden ayudarnos un poco a darnos esa idea de decir, bueno, ¿cómo nos identificamos como laburantes para lograr, digamos, romper esos otros estudios de antropología industrial que van en el sentido de la explotación y de la organización? Y bueno, ese último texto, o uno de los textos de trabajo y capital monopolista, seguramente lo veremos cuando hablemos del trabajo de la plataforma y todo eso, me imagino que estará muy relacionado. Nada, ese comentario nomás. Gracias, Federico. Sí, seguramente van a retomar a algunos de estos textos en otras de las clases que vean con alguno de los otros profes. ¿Alguien más tiene algo para decir? A mí me gustaría comentar, ¿no? Sí, ok. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención muchos temas que en mi carrera no había visto, no se profundiza tanto, a pesar de que se habla mucho que desde orientación se trabaja mucho la parte laboral. Estoy viendo que no se trabaja lo necesario, no se profundiza lo necesario realmente, porque, por ejemplo, la parte en la que hablabas sobre el estudio o el experimento, sobre cómo afectan los ambientes de trabajo a la productividad y cosas así, es de una fecha bastante antigua, si se puede decir, y en orientación se sigue haciendo y se sigue investigando eso. Entonces creo que me aporta muchísimo porque pues yo estoy haciendo el diploma para eso, para ampliar mi parte laboral, para poder tener otra perspectiva y poder ampliar mi trabajo como orientadora desde la parte laboral. Y creo que el poder enriquecerme a mí misma con esas perspectivas, conocer estudios que no conocía antes y que no había tenido acceso antes, me pueden dar ya un antecedente muchísimo más sólido y poder empezar a hacer conexiones de cómo entonces lo que yo puedo ejercer, ¿verdad?, con una población como orientadora se puede realmente relacionar a partir de lo que ya se ha estudiado del trabajo y específicamente la antropología, pues porque, ¿verdad?, tiene la parte humana que es fundamental también en orientación y que hemos adoptado mucha parte de antropología en orientación para generar nuestro quehacer y creo que es muy importante y son cosas que realmente nunca había visto. La primera parte de la clase sí, tengo que admitir, estaba perdida, no estaba llevando bien el hilo porque, como te comento, son cosas que nunca había escuchado, nunca había visto, no logré asimilar bien, digamos, las lecturas, pero ya conforme iba pasando la presentación, iba captando más y creo que es una parte muy importante esto de la diversificación de carreras y de disciplinas que se pueden ver incluidas en un proceso como esto, que son investigaciones sobre trabajo y lo que se puede llegar a aportar, porque el poder llegar a decir toda una disciplina está haciendo investigaciones que se hacían en aquellos años y que ya hay resultados y conclusiones y que más bien se puede empezar a trabajar a partir de esas investigaciones y aprender mucho de esos teóricos que mencionaste. Entonces, la verdad, me encantó la clase, sí le saqué mucho provecho. Sí fue difícil para mí, pero la verdad es que la disfruté mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Igualmente creo que la grabación la van a editar y la van a volver a subir a la plataforma, así que la van a poder ver otras veces y van a poder pensar tranquilamente en las preguntas que quieran hacer. Tenemos los foros, tienen mi mail, también podemos seguir dialogando por otras vías, digamos, no necesariamente en esta sincronía. Así que si quedan cosas en el tintero que quieran discutir de otras maneras, me escriben y seguimos por foro, seguimos por mail, lo que necesiten. ¿Alguien más quiere aportar algo, un comentario? Yo tengo una pregunta, Lorena. Soy Eduardo Vargas, otra vez de México.
Y la pregunta es para ti o para, digamos, cualquier colega que tenga una postura al respecto. En la lectura obligatoria, en algún punto al principio se señala que parte de la labor del antropóloga del trabajo, es incluso asumirse a sí mismo como persona trabajadora, persona de clase trabajadora. Entonces eso me lleva pues justo a pensar que todas y todos nos tenemos que insertar en el campo laboral, sea en lo académico, en organizaciones y demás. Entonces, ¿qué tan difícil resulta para el antropólogo, antropóloga social, del trabajo, lidiar con esa tensión? Porque estos temas, al implicar también asumir una postura política, no necesariamente encuentran mucho campo en las instituciones educativas, sobre todo si no son del sector público, o en las organizaciones privadas, digamos, que requieren de este tipo de profesionistas. Y lo planteo porque estoy participando en un esfuerzo en México donde tratamos de impulsar también que se retome la voz de los sujetos obreros, pero no es una postura institucionalmente bien vista. Incluso pareciera que eso pone en cuestión la objetividad de las investigaciones. Entonces, ¿cómo lidia el antropólogo del trabajo, la antropóloga del trabajo con esta, quizá con esta percepción, con este entendimiento de si te sitúas del lado de la causa de las y los trabajadores, ya está sesgada tu investigación? ¿Alguien quiere aportar a ese debate o quieren que dé mi opinión al respecto? O mi posición teórico-metodológica quizás. Este tema en particular que estás planteando lo van a ver en el texto, en la introducción de SKEX, que tienen como bibliografía obligatoria en la clase que sigue, que es sobre la etnografía, digamos, como un método para el análisis de estudios del trabajo. Lo van a tener bien desarrollado porque ello tiene una posición política a la que yo adscribo, es esta pregunta: incorporar dentro de la investigación esa interpelación que surge y esa tensión que surge cuando vos te vinculás a otras personas, digamos. En este caso, trabajadores y trabajadoras, que es el ámbito con el cual yo me desempeño. En mi caso, yo siempre hablo de interlocutores y considero que la construcción del conocimiento es con ellas y ellos. Y en ese sentido, me parece que lo ético o el desafío es tratar de incorporar esa contradicción o eso que nos genera esta posición teórico-política en la descripción de la investigación. Entonces vos mostrás, digamos, cuáles son las contradicciones que te surgieron en el momento de que la palabra de alguien, digamos, hizo entrar en tensión todas tus categorías teóricas. A mí eso me pasó. La investigación que yo hago es con trabajadoras y trabajadores de limpieza en empresas tercerizadas. Y yo iba con la idea, al inicio de la investigación, empecé con una idea preconcebida de que estos trabajos eran inestables, pese a que existían contratos, pese a la formalidad, que eran inestables, precarios, etcétera, etcétera, digamos, con toda una caracterización ya previa. Cuando estrechamos lazos con estas trabajadoras y estos trabajadores, todo el tiempo surgía en las entrevistas y en las charlas informales que teníamos y en cualquier momento del intercambio, surgía que para ellos y ellas estos trabajos eran estables y eran valorados positivamente, pese a sus condiciones, porque en relación a sus trayectorias anteriores, digamos, había una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque sus trayectorias anteriores eran en trabajos domésticos remunerados, con experiencias terribles de maltrato, de desvalorización,
de no cobrar a veces, no cobrar su sueldo a veces, de no tener vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Entrar en la empresa tercerizada, pese a que firmaban contratos abiertos, le dicen ellas y ellos, que son papeles en blanco, que después la empresa los completa con lo que quiere. Digo, pese a todas esas condiciones, pese a las horas de trabajo, pese al maltrato que también existe y a la desvalorización que también existe, era valorado positivamente en función del otro. A mí eso me hizo entrar en tensión, una tensión terrible, porque yo decía, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto que yo veo, digamos, que tiene estas condiciones, que está invisibilizado, desvalorizado, con esto que me dicen? Y lo que me pareció más ético, más sincero, si se quiere, no sé con qué palabra calificarlo, es tratar de construir una categoría que mostrara, digamos, estas condiciones que yo veía, que existen, digamos, de por sí en estos trabajos, pero recuperando esa estabilidad o esa valoración que ellas y ellos hacían de su propia. Entonces traje la palabra de las trabajadoras y los trabajadores y construí una categoría que se llama estabilidades de cristal o estabilidades frágiles, para condensar esa contradicción. Pero fue todo un proceso largo y fue un proceso que lo tuve que escribir, digamos, escribir y describir para poder resolverlo, y que generó tensiones. Y fue una decisión metodológica y política, porque decidí incorporar esa tensión que me generaban la palabra de las y los trabajadores, lo decidí incorporar y explicitar dentro de la investigación. Y después, obvio, hay elementos que uno va trabajando. Yo, en general, cuando hago una entrevista, se las las transcribo, se las doy y ellas me hacen una devolución. Cuando escribo algo, se lo doy y me hacen una devolución. A veces puedo incorporar las devoluciones y otras veces no, digamos, pero son todos procesos que tienen que ver con la cocina de la investigación y que significan una posición teórico, metodológica y política, que uno tiene que estar dispuesto a asumir y defender, digamos, en nuestros espacios de trabajo, que serían estos, los congresos, las universidades, etcétera, 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 y que tienen ciertas condiciones de producción. Entonces, bueno, me parece que ahí hay textos metodológicos que lo abordan. El de Skex es uno que lo aborda bien claro a este tema. Eso se los recomiendo, leerlo bien y desmenuzar ese texto, porque ahí, digamos, se les van a plantear un montón de estas cuestiones. Y yo lo que sí veo es como esos elementos de conricherca del operaísmo que aparecen en estas tensiones que a uno le genera esa interlocución con los otros. ¿Alguien quiere aportar sus experiencias? ¿Quiere contar algo en relación a esto? ¿Quiere opinar? Yo hago un comentario. Me pareció muy interesante la pregunta de Eduardo, y estaba pensando, mientras te escuchaba a vos, Lorena, que en la investigación, es decir, investigar el trabajo que hacemos muchos de nosotros, no todos profesionalmente, pero muchos de nosotros, investigar en el sentido de producir conocimientos, implica también participar en relaciones de producción. Relaciones de producción que además los que, bueno, somos docentes, investigadores, sabemos que son relaciones de producción que están marcadas por jerarquías, por desigualdades económicas, pero también políticas, simbólicas, como todo proceso de trabajo, ¿no? Esto era un poco lo que pensaba. Vos planteaste un poco sobre tu experiencia de investigación, que la contrastación entre tus ideas previas, que podríamos epistemológicamente pensarlas como hipótesis, con
los sentidos y las experiencias de las personas con las que hiciste la investigación, esto que es parte de cualquier proceso de investigación, que propone hipótesis y las confronta con la realidad del mundo, implica ponerse en relación con estas personas que participan de la investigación y que son parte del objeto de investigación, pero también implica ponerse en relación, y en relaciones muchas veces muy complicadas, en el marco de las instituciones, con compañeros de trabajo, con jerarquías laborales, con jefes, con patrones que nos pagan, si tenemos suerte, con instituciones, con órdenes políticos, con órdenes económicos. Entonces, esto que comentaba Eduardo, ¿no? ¿De qué manera podríamos pensar en hacer investigación sin tener en cuenta cómo se desarrollan las relaciones laborales en el marco de una investigación, ¿no? Parece como absurdo esto que Eduardo me parece planteaba, se les responde cuando se busca poner de manera explícita el análisis de las situaciones laborales, ¿no? Desde la investigación. Entonces me parece que es muy interesante lo que está surgiendo entre la pregunta de Eduardo y lo que, bueno, Lorena planteó. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más quiera comentar sus pareceres? Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, de Rosario, Argentina. No te encuentro. Acá. No sabría decirte dónde estoy. ¿Cómo es? A mí me pareció súper interesante la clase, no me pareció para nada lenta ni se hizo pesada la exposición. Muy interesante lo del operaísmo italiano y sobre todo me interesó lo que comentabas de la antropología industrial. Siempre me parecen fascinantes esos experimentos que son muy yanquis, me hace acordar a los que hacía Daniel Kahneman, y me preguntaba qué derivas tuvo posteriormente esta antropología industrial, porque me imagino que todo lo que hoy constituye las áreas de recursos, yo investigo los call centers, y me imagino que todo lo que constituye los departamentos o el área de recursos humanos dentro de esas empresas se nutre de esas disciplinas, a la antropología industrial, pero seguramente también la psicología de Daniel Kahneman y todas esas otras. Pensaba que me interesaría hacer una investigación parecida a la de estos autores que mencionabas al final, que hacen una etnografía, pero en lugar de hacerla entre los mismos trabajadores, que ya me tocó hacerla porque trabajé en call center, me gustaría hacerla entre la patronal del call center, inmiscuirme dentro de esa patronal para ver cómo se toman las decisiones, según qué criterio, cómo se decide a quién se contrata, cómo se avanza en ciertas áreas del mercado y no en otras. En fin, eso. Buenísimo. Quizás al final de este diplomado te veamos por ahí, indagando en esos sectores. ¿Alguien más quiso hablar cuando empezó Pablo? No sé quién será. Renata, ¿yo? Renata, dale. Sí, genial. Yo hice investigación participativa en una fundición. Antes había trabajado en ella. Como ingeniera trabajé muchísimo tiempo en fundiciones. Después empecé el máster en estudios organizacionales y realicé la investigación participativa. Entré ahí al principio y inicié esta investigación desde afuera como investigadora. Mi área de estudio era la violencia simbólica dentro de estos espacios, pero después, al haber trabajado ahí, el medio empezó a absorberme, era gente que yo conocía, entonces se volvió ya algo más personal e incluso empecé a participar también en las actividades, ¿no? Entonces esto precisamente cambié el foco de la metodología
y participé y realicé una etnografía desde mi perspectiva como participante también. Yo creo que ahí el conflicto que realmente tuve fue que te empiezas a involucrar demasiado y en algunas ocasiones tienes relaciones personales en las que la gente, por ejemplo, te cuenta cosas muy, muy personales y el separarlo y el saber hasta dónde llegar, hasta dónde documentarlo directamente en el trabajo, creo que eso fue lo complicado, ¿no? Porque estaban las observaciones, estaban las... estaba todo documentado, pero ese único punto creo que fue la complicación, pero definitivamente pues como participante, ¿no? Creo que es valiosísimo esa posición en la que ya no nos sustraemos del mismo análisis o del mismo estudio. Me encanta que salgan estos temas que dice Renata porque nos da pie a estas discusiones nos dan pie a la próxima clase, que es sobre etnografía y básicamente sobre el método etnográfico y todas las contradicciones y esta cuestión de la cercanía, distanciamiento que genera. Una pena que no la hagamos sincrónica, ahora me arrepiento de haber propuesto por escrito la clase, pero bueno, eso que les decía, podemos seguir charlando por los foros o por mail o como sea, o encontrarnos en algún otro momento, si les parece. ¿Alguien más que quiera opinar sobre estos temas? Yo quiero hacer un comentario. ¿Hombre? ¿Quién está hablando? Yo, Víctor Favela de México. ¿Puedo? Dale. Te acabo Sí. de encontrar. Un poco un comentario discordante, sobre todo porque, bueno, han sido comentarios, bueno, primero una felicitación. Sí parecía muy denso al principio la explicación, después fue uno hilando. Y bueno, inevitablemente en el caso mío, tuve que recordar, porque lo mencionaste en algunos de la bibliografía que dabas, sobre cómo decidieron investigar algunos. Y aquí en México ese fenómeno le llamamos en los 70s, en los 80s, cuando éramos estudiantes jóvenes e imberbes, proceso de proletarización. Eran estudiantes que querían vivir, no nada más apoyar desde fuera la lucha de los trabajadores, sino decidimos integrarnos a procesos reales. Unos probaron, vieron, no les gustaron y se regresaron. Otros aprendieron y sistematizaron, y otros se quedaron y a la fecha son dirigentes nacionales y de organizaciones importantes y vivieron desde una manera teórico-práctica el proceso de estudiar a la clase obrera, ¿no? Entonces ese es el otro, un poquito me hizo recordar inevitablemente esos años. Con la metodología que mencionabas, utilizaron algunos de estos autores que nos compartiste, y bueno, pues ahí creo que no hay mucho escrito y me parece muy útil la bibliografía que consiguieron Eduardo y otros colegas para repasar esos temas y ver qué decían desde aquellos tiempos y confrontarla con nuestras realidades en cada país en América. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Después nos tenés que relatar tu experiencia en algún momento de proletarización. ¿Quién más quiere? Con gusto. Yo quería decir algo, sí. ¿Quién es? No sé si me escucha. Sí. Es que estoy en la Amazonía, por eso solo ven mi foto. Soy antropóloga, pero he trabajado un poquito nomás, he trabajado sobre el trabajo, pero no... He hecho estudios sobre el trabajo, pero también otros. Y claro, cuando eres estudiante, por ejemplo, y que consigues trabajos, digamos, alimentarios para mantenerte durante tus estudios, siempre creo, cuando eres antropólogo, entras en un nuevo trabajo y piensas, voy a hacer una etnografía. Claro que nunca lo haces, y con razón, porque no puedes a la vez
estar en tu trabajo, sea cual sea, ¿no? Sea un trabajo obrero, sea en un restaurante, sea cual sea, en realidad estás trabajando y no te da tiempo para hacer otra cosa que lo que te pagan en ese momento. Sin embargo, sí existen, pero eso me hace pensar, no sé si unos de ustedes de ley, pero tal vez no todos conocen ese libro, estos artículos también de Donald Roy en los años 50 sobre el trabajo, y hay un libro que se llama El Banana Time, que es súper interesante en realidad, y él justamente entra en nuevas fábricas, cada rato cambia de fábrica como obrero y observa y tiene y hace su diario de campo, digamos. ¿Por qué hablo de eso? Porque creo que hay a veces una confusión, me parece. Claro, es investigar el trabajo desde la antropología, desde la etnografía, debería requerir estar trabajando en el lugar que estamos estudiando. Lamentablemente no siempre se puede por muchos motivos. En primer lugar, porque no siempre es fácil ser contratado por la organización. Después hay que ser ético también y decir por qué estamos aquí y no simplemente estar ahí de espía, perdón. Pero entonces, primero eso es difícil y la otra cosa que lo es cuando lo haces así a escondidas, es realmente tener tu diario de campo. Y igual, pero en otros me ha tocado hacer una investigación, participar de una investigación sobre las relaciones intergeneracionales en el trabajo. Uno de los lugares de trabajo era una clínica oncológica donde pasé muy poco tiempo, un mes. Un mes, pero día y noche, y de esos 30 días salí de un corredor, de una clínica, 2 días, nada más. O sea, ahí me pasó un montón de cosas en el sentido emocionales, ¿no? Porque había muertos cada rato, etcétera. Las familias, las emociones. Pero ahí había sido presentada, habían aprobado no solo el tema de la investigación, pero que sea yo quien lo haga, conocían cómo lo iba a hacer, entonces no sabían por qué tenía un cuaderno en todas partes, apuntando un montón de cosas. ¿Y por qué insisto en todo eso? Porque creo que realmente todavía no hemos mencionado algo, pero es que todavía no estamos en eso, creo que será en las próximas clases, pero de la importancia del diario de campo. Y quiero decir algo más. Yo estoy dando clases ahora, un curso que se llama Antropología Organizacional, a estudiantes que se preparan para ser gestores de talento humano. Entonces hablamos mucho del trabajo, por supuesto. Por lo menos intentamos. Y el año pasado, o sea, sí, en 2020, les he pedido a todos hacer no podían hacer trabajo de campo porque estábamos todos en nuestros hogares sin la posibilidad de movernos. Entonces, les he pedido hacer un trabajo sobre el teletrabajo y unos de ellos que no podían salir de sus casas hicieron una autoetnografía y lo mencionó porque yo no siempre, para mí, no siempre me parece pertinente la autoetnografía, pero debo decir que me pareció una excelente herramienta reflexiva, la autoetnografía en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis y especialmente sobre el teletrabajo. Eso. Y una última cosa. No recuerdo quién de ustedes, estoy mirando sus imágenes. Pablo, tal vez. Lo interesante sería de trabajar de investigar los patrones, digamos. Existen varias obras, ¿no? Sobre la antropología de los managers. Por lo menos soy francesa, en Francia hay varios estudios sobre eso. Y ciertos contratos de investigación te permiten hacer eso en mi país. Y entonces sí conozco a varias personas que hicieron trabajos de tesis doctoral de 3, 4 años, así, contratados en muy buenas condiciones para observar cómo toman las decisiones los directores de multinacionales, etcétera. Entonces, pero claro, aquí es mucho más difícil, pues, hacer eso. Eso nomás. Gracias, Ann. ¿Quién más quiere seguir comentando y
y compartiendo pareceres. Bueno, si no hay más comentarios, lo que quería cerrar esta clase comentando una característica de la antropología del trabajo que ya la vamos a ver sobre todo en la antropología del trabajo latinoamericana, sobre todo en la clase número 5, no en la que viene, sino en la siguiente, y es que a raíz de todas estas fuentes en las que abreva, que hoy vimos en la clase, es que la antropología del trabajo latinoamericana tiene una marca de origen interdisciplinar. Eso lo deben haber leído si se centraron en la presentación del Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo. Y esa vocación interdisciplinar o esa marca de origen de la antropología latinoamericana del trabajo se mantiene a lo largo del tiempo. Está muy presente en los pioneros, que son Sergio Leite López en Brasil, Victoria Novello, Sariego Rodríguez en México, Menéndez en Argentina y después en México. Pero esa es una característica que creo que parte de este recorrido teórico-metodológico que hemos hecho. Entonces, van a ver que por ahí, en términos categoriales, conceptuales, en la construcción de lo teórico y lo metodológico, la antropología del trabajo latinoamericano tiene como elementos de muchos lugares. Y por eso a mí me interesaba que en esta clase reconocer quiénes son esos investigadores, esas investigadoras, esas líneas teóricas, esas propuestas metodológicas, propuestas políticas también, que confluyeron o que fueron retomadas por quienes vamos a leer en la clase número 5. Bueno, me gusta que sean tan participativos y que hayan dado tantas opiniones interesantes y que hayan dado pie a lo que vamos a trabajar en la clase que viene acerca del método. Y me gustaría que también seguramente en la propuesta de foro que surja de la clase que viene, me gustaría también que dejaran registrado cuáles son las contradicciones que van encontrando en sus propias investigaciones, en sus encuentros con otros, digamos. No necesariamente tienen que ser investigaciones, sino que también en el encuentro con otros, en la relación con otros trabajadores, que nos presentan tensiones y contradicciones que está bueno poner en palabras y pensar y reflexionar y desmenuzar. Bueno, ha sido un gusto para mí compartir esta tarde con todos. Espero que ustedes hayan aprovechado este diálogo, este intercambio, y que, bueno, dejo abierto mis correos electrónicos, el foro en el aula virtual, el correo del aula virtual, para que sigamos conversando todo lo que necesiten y quieran. Gracias.